Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena, donde estamos analizando el fascinante capítulo número 9 del libro profético de Daniel. Hoy un tema realmente extraordinario. Vamos a tener un estudio textual de la profecía, es decir, vamos a estudiar capítulo a capítulo y texto a texto. También vamos a hacer un estudio de cosmovisión bíblica, es decir, una visión de conjunto de la Biblia. Vamos a hablar del plan de salvación, del tercer milenio, del nuevo orden mundial, del juicio final y del tiempo en el que estamos viviendo actualmente, el tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 9 a partir del versículo número 1 de la siguiente manera: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel estudió las profecías del libro de Jeremías y llegaría el fin del exilio. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versos 10 al 12 de la siguiente manera: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y adoraréis a mí y yo os oiré, dice la palabra del texto de Jeremías. Daniel conocía esto y estaba convencido de que el Señor cumpliría su promesa. Así que los 70 años que comenzaron en el 605 a.C., como lo estudiamos en el capítulo número 1 del libro de Daniel, con la destrucción de Jerusalén, habían pasado 68 años. Al ser testigo de los acontecimientos proféticos, Daniel se arroja a los pies de Dios en oración. El capítulo 9 es una oración intensa, profunda de Daniel, y Dios va a responder a esa oración. Dice Daniel capítulo 9, verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. En su oración, Daniel concentra todo su ser. La oración más larga e importante del libro de Daniel es la séptima oración. Por primera vez Daniel ora en primera persona: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no hemos obedecido, va a decir en su oración en el capítulo 9 del libro de Daniel. Como intercesor de Israel ante Dios, Daniel encarna los pecados de ellos sobre sí. Su intercesión en favor de ellos es ferviente y él mismo se involucra en el destino de su pueblo. Y Daniel soporta el exilio también como resultado del pecado de sus padres. El nosotros en la oración de Daniel abarca las generaciones pasadas y futuras. Él estaba allí por causa del pecado de sus antecesores, pero también va a hablar del pecado del pueblo de Dios a lo largo de la historia. La oración no tiene valor en sí misma. Las palabras, por más verdaderas y hermosas que sean, no tienen poder mágico para forzar a Dios a la acción. Solamente Dios decide y únicamente Él actúa. Todo depende de Él, es decir, de Dios. Va a decir el texto de Daniel en el capítulo 9, versículos 20 al 23, de la siguiente manera: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel vino a mí y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel, desde el principio de su ruego, fue escuchado por el Señor, y el Señor envió para que su oración fuese respondida, fuese atendida. Dice el texto de Daniel en el capítulo 9, versos 20 al 23, de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, tema que consideramos en el capítulo anterior, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
El ángel viene y responde la oración de Daniel. Y he aquí que vamos a considerar la interpretación, vamos a descifrar lo que se le reveló a Daniel, pero también por extensión se nos revela a nosotros. La profecía de las 70 semanas es la versión universal de la profecía de los 70 años. 7 por 10, 70 años. Conducen al Mesías del año sabático, mientras que las 70 semanas, o 7 por 7 por 10, conducen al Mesías del jubileo. La profecía de las 70 semanas son la respuesta a la profecía de los 2300 años. En el capítulo anterior, el capítulo 8, el versículo 14 va a decir de la siguiente manera: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, Daniel va a recibir la respuesta no solo a esa pregunta que él tenía, sino también por extensión se le iba a dar mucho más de lo que él pidió, detalles que iban a sucederse a lo largo de la historia. En esta sección vamos a decodificar tres cosas. En primer lugar, el comienzo de la profecía. En segundo lugar, la duración de la profecía. Y en tercer lugar, la conclusión de la profecía. Bien, Daniel capítulo 9, versículo 25 va a decir de la siguiente manera: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según el libro de Esdras, Artajerjes había promulgado un decreto en el año 457 a.C. Por lo tanto, este es el año de partida de la profecía, tanto de las 2300 tardes y mañanas como también de las 70 semanas. Es decir, 7 semanas. En el lenguaje profético, 7 por 7 es igual a 49. 7 semanas, la semana trae 7 días. Es decir, que tenemos que multiplicar 7 por 7, que es igual a 49, es decir, 49 años. 62 semanas, 62 por 7 es igual a 434 años. En total son 69 semanas. 69 por 7 es igual a 483 años. Es decir, que si nosotros sumamos al año 457, que fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, más 483 años, que es lo que se suma en las 69 semanas, llegamos al año 27 después de Cristo. Es decir, el año 27 después de Cristo. El año 0 no se cuenta. Precisamente en ese año Jesús fue bautizado, es decir, que la profecía se decodifica con los acontecimientos relacionados al Mesías. En el año 27 de nuestra era, dice el texto de Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 de la siguiente manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Definidamente, la profecía que fue dada a Daniel se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo en este primer detalle, pero aún hay más. Dice Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27 de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a considerar estos detalles entonces. En medio de la semana significa 3 años y medio, es decir, la mitad de una semana es 3 años y medio. En el lenguaje bíblico, un día es un año, entonces 3 años y medio. Después del año 27, es decir, el año 31, el año de su crucifixión, el tiempo y el significado de la muerte de Jesús de Nazaret concuerdan perfectamente con la profecía. Va a decir el texto del libro de Daniel en el capítulo 9, versículos 26 y 27 de la siguiente manera: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
En este sentido, la profecía es clara. Se refiere a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo, pero no fecha el evento. La profecía de las 70 semanas limita los datos cronológicos al evento del Mesías. Todos concuerdan en que esta profecía se aplica al sitio de Jerusalén por parte de las legiones de Vespasiano y finalmente por Tito en el 70 después de Cristo. Vamos a considerar algunos detalles más. El fin de las 70 semanas. Al 31 y medio después de Cristo se suman 3 años y medio más y llegamos al año 34 después de Cristo. Es el año en que el mensaje de Dios explota más allá de los límites de Palestina y alcanza a los gentiles. Algunas consideraciones del año 34 después de Cristo. Encontramos el apedreamiento de Esteban según Hechos capítulo número 7, la conversión de Pablo según Hechos capítulo 9, y la visión de Pedro según Hechos capítulo número 10. Algunos detalles más de esta interesante profecía. Las profecías de las 70 semanas brinda el nexo faltante para la profecía de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. Las dos profecías empiezan con el mismo evento, el decreto de Artajerjes, en el año 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se cumplen en los años 27 después de Cristo, en el año 31 después de Cristo y en el año 34 después de Cristo, mientras que las profecías de los 2300 años se extienden hasta el año 1844. Ambas profecías inician en el año 457 a.C. y tienen su cumplimiento en estos periodos de tiempo y finalmente hasta el tiempo del fin, donde se inicia el tiempo del fin el año 1844. El tiempo de la visión profética, hasta 2300 tardes y mañanas. El acontecimiento profético sería que el santuario sería purificado. Ya vimos en el capítulo anterior que tardes y mañanas se refiere a un día. Un día profético es igual a un año literal. En total son 2300 años. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. ¿A qué santuario se refiere? Vamos a considerar algunos detalles interesantes. Las 70 semanas o 490 días, que son en realidad 490 años. Cortadas de un periodo mayor, el texto dice 70 semanas están determinadas. La palabra hebrea aquí, tamid, se refiere cortada. ¿De qué? De un periodo mayor de tiempo. El periodo es 2300 años y las 70 semanas están cortadas o determinadas de ese periodo mayor de tiempo. Comienzan con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, dada por el rey de Persia Artajerjes en el año 457 a.C. Se edificaría la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, hasta el año 408 a.C. Algunos detalles significativos más. El Mesías príncipe, es decir, el Cristo, aparecería al cabo de las 62 semanas siguientes, es decir, 434 años. Coincide con el inicio del ministerio de Jesús en su bautismo, en el año 27 después de Cristo. La muerte del Mesías ocurriría luego de ese momento, a la mitad de la última semana, es decir, de los 7 años, en el año 31 después de Cristo. Finalmente, el tiempo determinado para los judíos, el año 34 después de Cristo. Se inicia la mediación de Cristo en el santuario celestial. Jerusalén y el santuario terrenal son destruidos en el año 70 después de Cristo. Aquí hay un gráfico donde yo pongo algunos detalles que nosotros podemos considerar de manera visible. Se inician las 70 semanas, es decir, los 490 años en el año 457. Si nosotros al 457 le sumamos 7 semanas, son 49 años, llegamos al 408 a.C. Y al 408 le sumamos las 62 semanas, son 434 años, llegamos al año 27, momento en que Jesús es bautizado. A la mitad de la semana, es decir, al año 31, Jesús muere y le sumamos 3 años y medio más, llegamos al año 34, donde el Evangelio explota al mundo entero. Allí están las 70 semanas o 490
90 años, con el periodo en el que se inicia, momento a momento. El ángel le revela a Daniel estos periodos de tiempo que claramente están detallados aquí y que nosotros lo confirmamos a lo largo de la historia. Pero si recordás, en el capítulo número 8, en el versículo 14, leímos hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este periodo de tiempo también se inició en el año 457 a.C. y si al 457 le sumamos 2300 años, nos extendemos hasta el año 1844. Es decir, que en el año 457 se suman los periodos de tiempo de las 7 semanas, las 62 semanas y otra semana más, con todos estos detalles que ya lo mencionamos, y nos extendemos al tiempo del fin, el año 1844. Algunos detalles más. Los 2300 años comenzarían desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén y llegarían hasta el tiempo del fin, es decir, la purificación del santuario celestial. En el año 457 a.C., Artajerjes, rey de Persia, ordenó la restauración y reconstrucción de Jerusalén, según lo consideramos en Daniel capítulo 9, verso 25, y Esdras capítulo 6, versos 1 y 6 al 12. En el año 457 a.C., comenzó la profecía también de los 2300 años. En el año 408 a.C., la reconstrucción y restauración de Jerusalén fue llevada a cabo en los primeros 49 años de la profecía de Daniel. La obra fue terminada en el año 408. En el año 27 a.C., Jesús es ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Comenzó a predicar el Evangelio y a enseñar. Desde el año 457 a.C. hasta el ungimiento de Cristo hay 483 años. En el año 31 después de Cristo, el Mesías hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. En el 31 después de Cristo, después de 3 años y medio de su ministerio, Cristo fue crucificado cumpliendo así la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 27. Lo confirmamos según Mateo capítulo 27 versículo 50 al 51. Los 3,5 años restantes corresponden a las 70 semanas y nos llevan a la culminación de este periodo de tiempo. En el año 34 después de Cristo ocurre el apedreamiento de Esteban. Desde ese momento, el Evangelio fue predicado a los gentiles, es decir, a quienes no somos judíos. Desde el 457 a.C. hasta el tiempo de los gentiles hay 490 años, es decir, las 70 semanas del capítulo que estamos estudiando en consideración. El año 1844 después de Cristo, la purificación del santuario celestial da inicio a la obra de juicio. El triple mensaje de Apocalipsis capítulo 14 es anunciado a todo el mundo justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1844 finalizan los 2300 años y comenzamos el periodo del fin, del tiempo del fin. Ahora consideraremos el juicio de instrucción e investigador previo al advenimiento de Jesús, el juicio de los santos que por la fe ingresaron al santuario. Se inició en 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial, según lo consideramos aquí y también en el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Mateo en el capítulo 24, los versículos 42 y 44 de la siguiente manera: Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros nos encontramos en el fin del tiempo del fin. Lo que resta por cumplirse es que Jesús vuelva por segunda vez, pero antes Él desea que le entregues tu vida y tu corazón. El texto de Apocalipsis capítulo 22, verso 20 dice: el que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y responde el apóstol Juan: amén, ven Señor Jesús. El texto clave del capítulo número 9 son los versículos 4 y 24 al 27. Oré al Eterno mi Dios e hice esta confesión: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. El tema del capítulo número 9, Dios es fiel al pacto con su pueblo, Él cumple todas sus promesas, su palabra es segura, a través de los siglos su fidelidad jamás ha fallado. Realmente podemos confiar, creer en este revelador, en Jesús, que se manifiesta, que actúa, que interviene y que realmente nos da muestra de que Él está interesado por la historia de la humanidad, pero finalmente por tu vida y también por la mía. Te invito a que podamos estudiar el capítulo número 10 del libro de Daniel, un guerrero del tiempo. Pero antes, te invito también a que puedas renovar tu confianza, tu fe en aquel que conoce los tiempos, que conoce el futuro, pero que también conoce tu vida y la mía. Le darás tu vida, le darás tu corazón, confiarás en aquel que te puede dar paz, esperanza y también felicidad. Y de paso, recordá que felicidad empieza con fe.